Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy en esta sexta sesión del ciclo Migraciones al Paraguay a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI nos acompaña el investigador Sebastián Bruno. Este ciclo está organizado por el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, por el Centro Cultural de España Juan de Salazar y por la Universidad Autónoma de Madrid, a la que yo pertenezco. Sebastián Bruno presenta hoy una ponencia titulada Migración argentina en Paraguay, evolución histórica desde 1950 y perfil sociodemográfico actual. Sebastián es nacido en Buenos Aires en 1976, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales, ambas titulaciones obtenidas en la Universidad de Buenos Aires, y desde 2015 es investigador acreditado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT de Paraguay. Ha desarrollado una extensa carrera científica y académica en el abordaje de las migraciones internacionales, con particular enfoque en la migración paraguaya hacia Argentina, sobre lo que ha publicado recientemente un libro que les recomiendo que atiendan. Asimismo, es miembro fundador del Grupo de Estudios sobre Paraguay de la UBA, el GESP, y participa activamente en asociaciones científicas de población y sociología con sede en Paraguay, en Argentina y de ámbito regional de América Latina y el Caribe. Actualmente, Sebastián Bruno desarrolla actividades profesionales como consultor experto en análisis, monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas públicas sociales e investigaciones con énfasis sectorial en torno a la protección y seguridad social, así como sobre el mercado laboral. Querido Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este ciclo sobre migraciones al Paraguay. Cuando quieras, escuchamos tu ponencia titulada Migración argentina en Paraguay, evolución histórica desde 1950 y perfil sociodemográfico actual. Eduardo, es un placer compartir esta instancia, esta conversación contigo, y les agradezco profundamente al Centro Cultural Juan de Salazar y las entidades académicas que acompañan el ciclo para darle lugar a este tema tan poco conocido. En general, la temática, como lo verán con cada una de los episodios de este ciclo, la temática inmigratoria en Paraguay es algo poco visibilizado y problematizado. En este caso nos convoca la migración argentina en Paraguay con varios aspectos salientes. Para hacer la exposición me voy a apoyar en una serie de estadísticas que hemos compilado para la ocasión, dando primeramente una perspectiva histórica, tomando desde 1950, que es cuando comienza la producción estadística moderna en Paraguay, con el primer censo moderno, hasta acá, y después hacemos como un corte transversal y observamos las características de la presencia argentina en Paraguay. Si me permiten, voy a invocar acá la exposición. Y me confirman, por favor, si la ven a pantalla completa. Perfecto. Bueno, les decía que la migración argentina en Paraguay, como vamos a observar, es una de las corrientes más importantes en términos de volumen poblacional en el país. Sin embargo, ha tenido un escasísimo tratamiento prácticamente en Paraguay. Es una corriente que no se ha estudiado. De hecho, yo mismo hice un artículo exploratorio hacia el año 2012 con las estadísticas que teníamos en aquel momento, y de alguna manera esta exposición actualiza esa mirada, que no podemos contrastar con otras, y que serían muy bienvenidas, y sobre eso vamos a retomar hacia el final de la exposición. Nosotros tenemos por delante un fenómeno que es la migración argentina en Paraguay, pero es ineludiblemente enlazada con un fenómeno todavía mucho más grande, que es la migración paraguaya hacia Argentina, ¿sí? La migración paraguaya hacia Argentina tiene un volumen que la hace desde el año 2000 ser la principal colectividad extranjera en Argentina, y la cantidad de personas que la componen, acá estamos viendo una serie histórica, la que ven en color rojo,
fue creciente desde que tenemos los registros con los censos argentinos en 1947. Ese es el momento de quiebre de esa corriente migratoria. Este censo se hace casi durante, en el medio de la Guerra Civil de 1947 de Paraguay, donde ya teníamos algo del efecto de emigración, pongámosles entre comillas, masiva para entonces, de paraguayos hacia Argentina, con 93.000 personas, y vean cómo en 1960, 70, 1980 va aumentando, ¿sí? Considerablemente, esto se observa a simple vista, son los años del estronismo, y en 1989 se da una doble ocurrencia de hechos, que es la caída del estronismo en Paraguay y un proceso hiperinflacionario en Argentina en ese año. Ahí se empieza a dar un retorno de la migración y por eso vemos por primera vez en toda la serie histórica menos paraguayos en el año 1991 que los observados en 1980. Ese es un retorno bastante frustrante para los migrantes, por lo que nos dice toda la evidencia. Estos migrantes que retornaron no encontraron un lugar social de desarrollo en Paraguay y muchos de ellos volvieron a Argentina. Y ahí tenemos en los años posteriores, con algunos picos en el medio, un crecimiento muy importante hasta llegar a 550.000 migrantes paraguayos en 2010. Ahí tenemos lo que se llama la corriente principal. Como toda corriente migratoria de envergadura, genera lo que en los estudios poblacionales se llaman una contracorriente, ¿sí? Cuando empezamos a tener una conexión poblacional de un país con otro, direccionada, en este caso Paraguay hacia Argentina, solemos tener una corriente de menor envergadura desde Argentina a Paraguay, ¿sí? Y ahí es donde empalmamos la otra serie, que hay que verla en un espejo, pero un espejo no lineal, ¿sí? Tiene otros ritmos, en el censo de 1950, casi 21.000 argentinos en Paraguay. Tenemos un largo periodo, el censo de 1962 tuvo algunos problemas de cobertura y de tabulación, no tenemos información precisa, pero sí en 1972 vemos que ya aumenta mucho para la época, y en términos relativos, a más de 27.000 argentinos en Paraguay. Pega otro salto muy importante hasta 1982 con 43.000, y de ahí en más estamos viendo un aumento progresivo, ¿sí? En 1992, ya pasando 47.000, progresivo en términos de ritmo de crecimiento o tasa de crecimiento, hasta llegar al año 2021, en este caso, y acá tenemos que salir de la fuente censal, porque no hubo un censo completo en Paraguay desde el año 2002, entonces la información de 2010 y 2021 está obtenida a través de la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Que nos da una estimación, pero está sujeta a un error muestral, hay un más o menos algo en este sentido. Pero podríamos convenir que actualmente la población argentina en Paraguay está constituida por alrededor de 100.000 personas, ¿sí? Acá, al agregarle las tasas de crecimiento anual, nos da cuenta de cuál es el ritmo de crecimiento entre periodos intercensales. ¿Qué quiere decir esta tasa de crecimiento? Está expresada por 1.000, es que cada 1.000 personas que había en un momento, por ejemplo, en 93.248 en 1947, cada 1.000 personas se fueron agregando por año 38, ¿sí? Un poquito más de 38, ¿sí? Y así cada año hasta llegar a las 155.269, ¿sí? Vemos ese crecimiento, esto ayuda, a veces las expresiones en términos absolutos nos engañan un poquito, y las tasas nos ayudan a tener una noción de tendencia todavía más precisa. Vemos esa caída del retorno que les comentaba entre 1980 en Argentina y 1991, y el crecimiento especialmente en el último momento. Ahora, cuando lo vemos en el espejo,
¿sí? En el espejo de la contracorriente, observamos que si bien hay una contracorriente, esta tiene una fuerza bastante menor a la corriente principal, aún en términos relativos, ¿sí? Fíjense que en el largo periodo entre 1950 y 1972 crecía la población argentina un 12% anual. Después pega este salto extraordinario, que realmente habría que indagarlo bien, porque estamos en momentos donde, de plena vigencia de la dictadura en Paraguay, pudo haberse dado algún fenómeno de retorno bastante silencioso, si se quiere, y esto es una especulación, dado que en 1976 se instala una dictadura en Argentina y comienza a incorporar una serie de normativas muy restrictivas con los migrantes. Por otro lado, empieza a cambiar brutalmente la matriz productiva del país y decrece la importancia de la mano de obra industrial y de construcciones también, y pudo haberse dado un retorno. ¿Por qué hablo de retorno? Porque los que retornan son efectivamente paraguayos, y ahí empieza a jugar la idea de la contracorriente, porque en los procesos de retorno, no solamente se da un retorno individual del migrante paraguayo, en este caso, que estaba en Argentina y retorna en Paraguay, sino que habitualmente es acompañado por un cónyuge, ¿sí? Que puede ser argentino, y especialmente hijos, ¿sí? Los hijos que nacen en Argentina son argentinos, y al retornar a Paraguay, esa familia hace que esos niños y niñas, o adolescentes, se conviertan en migrantes argentinos en Paraguay, ¿sí? Y siempre la sospecha que vamos a ver a través de la historia es cuánto se le puede atribuir a esta presencia argentina a, de alguna manera, este conjunto de hijos e hijas del retorno, ¿sí? Esto va evolucionando, y ahí vemos un crecimiento muchísimo más chico entre 1982 y 1992, en el caso de Paraguay, y realmente desde el 92 hasta acá tenemos un ritmo de crecimiento bastante estable, ¿sí? Más de 22, menos de 28 por mil anual, y llegamos a esta cifra final de 2020. Es notable, y para ir cerrando la cuestión histórica, que cómo contrastan las cifras. Vean que tenemos un decrecimiento por retorno entre 1980 y 1991 en Argentina, ¿sí? Sin embargo, acá, si lo miráramos linealmente y dijéramos, bueno, el retorno determina evidentemente la envergadura de esta corriente, tendríamos que haber encontrado un volumen mucho más grande en el año 1992 en Paraguay. Sin embargo, no lo tenemos. Es uno de los momentos donde menos crece la población argentina en Paraguay. Así que hay abierto ahí una oportunidad de abordaje histórico sobre ese momento del ahora siglo pasado, sobre ese fenómeno de retorno y reflujos y demás. Volviendo acá en la historia, sucede algo bastante notable, ¿sí? Que es, ¿qué pasa si consideramos los 550.000 migrantes paraguayos en Argentina con la población argentina de aquel momento? Y si contrastamos lo que significan estos casi 100.000 migrantes argentinos en Paraguay respecto de la población en Paraguay. Y nos encontramos con una estadística que hace una referencia muy singular, que es que ambos constituyen aproximadamente el 1,4% de la población en destino. ¿Esto qué quiere decir? Que los 550.000 representan el 1,4% de la población total en Argentina, así como los casi 100.000 migrantes argentinos en Paraguay constituyen alrededor de 1,4% de la población de Paraguay, ¿sí? Vean este espejo medio raro en sus ritmos y demás, cómo termina en términos de impacto relativo en la población de destino de una manera similar, más allá de las diferencias notables en cuanto a los volúmenes, ¿sí? Y esto nos habla de la diferencia general de la población entre los más de 46, 47 millones de personas en Argentina y los 7 millones en Paraguay. Ahora bien,
hagamos un zoom sobre la población extranjera en Paraguay y cuál es el rol de los argentinos en esa población extranjera. Esta es una estimación basada en la encuesta permanente de hogares. Les repito, lamentablemente no tenemos el censo de población, que este año, 2022, se va a desarrollar recién, y vamos a tener mayores precisiones. No obstante, la encuesta nos arroja lo siguiente. Para el año 2021, los argentinos constituían prácticamente la mitad de la población extranjera en Paraguay, ¿sí? Y esto ya, cuando había desarrollado este trabajo antecedente, el año 2012, se venía observando esa tendencia creciente de la población migrante argentina que contrastaba con lo que sucedía con los brasileños en Paraguay, que sí han tenido una atención académica, política, social mucho más grande, pero es una migración que viene en retroceso, ¿sí? La de Argentina viene en crecimiento, y esta estadística para 2021 nos muestra ya una preeminencia de la población argentina dentro del conjunto en general y dentro de esta díada de presencias limítrofes en Paraguay, ya va teniendo mucho más envergadura que la de Brasil, cosa que era inverso hacia los años 70, por dar un ejemplo. Tenemos un tercio prácticamente de la población extranjera de Brasil, y ya un conjunto de sudamericanos que constituyen el 11,4% con una presencia muy novedosa e interesante de los venezolanos, como ha ocurrido en el resto de Latinoamérica con ese éxodo. Ahora bien, ¿qué características tienen estos argentinos que viven en Paraguay? Si nos vamos a la estructura demográfica de la población argentina en Paraguay, nos vamos a encontrar con, por un lado, una distribución por sexo muy equitativa realmente. Acá lo vemos en el círculo, donde los hombres son apenas un poquitito más, un 51,7% respecto de las mujeres, ¿sí? Pero podemos hablar de prácticamente una paridad. Y en cuanto a las edades, nos encontramos como dos grandes patrones, ¿sí? Y son muy visibles. Por un lado, una presencia de niños, niñas y adolescentes, están en la base de la pirámide. Esta población que tiene entre 10 y 19 años constituye el 47% del total de la población argentina en Paraguay, ¿sí? Un poquito más, son la mitad de la población argentina en Paraguay, son niños, niñas y adolescentes nacidos en Argentina, actualmente residentes aquí, ¿sí? Eso es lo más notable. Y al lado de ellos tenemos una importancia relativa, muy, muy notable, en las edades plenamente laborales. Estoy hablando de los 30 a los 49 años, ¿sí? La población adulta ya asentada, donde tenemos presencia tanto de hombres como de mujeres. Y ahí se nos abren dos grandes interpretaciones, ¿no? Por un lado, estos niños, niñas y adolescentes, que una parte de ellos, que habría que determinar ya con el censo de población, que tiene quizás uno o ambos padres paraguayos con antecedentes en haber vivido en Argentina y que ahora les toca vivir en Paraguay. Y por otro lado, evidentemente una migración familiar, ¿sí? De argentinos y argentinas que vienen con sus hijos, argentinos y argentinas, a residir a Paraguay. Por eso la hipótesis demográfica en este caso es que esa proporción tan grande de niños y niñas se debe a la confluencia de estos dos grandes perfiles, ¿no? Hijos e hijas del retorno, ¿sí? Y los hijos e hijas de migrantes activos económicamente que han migrado en el último tiempo al país. También vemos en la cúspide de la pirámide población ya en edad más avanzada, adulta mayor, que nos muestra que es una migración antigua también, ¿sí? No hay que dejar de lado eso, y este sesgo demográfico acompaña lo que hemos visto en la serie histórica anterior, la primera. Así que eso no es una migración reciente como la que probablemente veamos en el caso de venezolanos o la nueva migración de población uruguaya, sino que es una migración ya asentada hace tiempo
y son los sobrevivientes de esta gente que probablemente haya migrado cuando era niño o cuando era ya un adulto en edad de trabajar. En cuanto a la distribución territorial, en general en la bibliografía se hacía un gran contraste entre argentinos y brasileños, y de alguna manera se caracterizaba a los brasileños como una población predominantemente rural, de bajo nivel de instrucción y más bien asentadas en los departamentos del norte y el este de Paraguay. Estamos hablando de Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná y Caguazú. En cambio, dice la bibliografía más habitual, que los argentinos eran más bien de asentamiento urbano, con mayor nivel de instrucción y mucho más concentrado en el área metropolitana de Asunción y en el sur del país. Cuando vemos la estadística acá, tuve que hacer una combinación de encuestas porque la de 2021 tiene una muestra más pequeña y la de 2017 es una muestra que nos permite sacar datos a nivel departamental, que para esta ocasión sirve bastante bien. Nos muestra lo siguiente: hay una preeminencia urbana, ¿sí? 7 de cada 10 argentinos vive en áreas urbanas de Paraguay, lo estamos viendo en ese círculo, y eso es real, pero la presencia en áreas rurales no es desdeñable, ¿sí? Entonces se nos rompe un poco el esquematismo de contraste entre uno y otra migración. Tenemos población argentina en áreas rurales, y en cuanto a la presencia, acá está expresado del 100% de argentinos, qué porcentaje vive en cada departamento de Paraguay. Vemos una preeminencia muy grande realmente en el departamento central, ¿sí? Es el departamento que rodea de alguna forma a la ciudad de Asunción, ¿sí? Es la periferia metropolitana. Ahí se asientan 3 de cada 10 argentinos y argentinas. Si le sumamos a Asunción y a Central, conformamos una especie de área metropolitana extendida, vamos a tener que ya alcanza casi el 40%, ¿sí? Es el 30,5 más el 9,1 de Asunción, y ahí está realmente concentrada gran parte de la migración. No obstante, nos encontramos con otro patrón de asentamiento territorial que está dado en los departamentos de la ribera del río Paraná, especialmente en Itapúa, con ese 15%, y un muy notable Alto Paraná con 12,8%. Acá cabe la pregunta de qué tan bien nos está jugando el error muestral, es una encuesta y demás, vamos a tener que confirmarlo con el censo, pero sería algo novedoso e interesante ver esa presencia argentina en Alto Paraná, un departamento muy influido social, económicamente, culturalmente y demás por Brasil, por la conexión que tiene con Foz y el resto de Brasil. Ahora, también tenemos todo un conjunto de departamentos del centro de la región oriental de Paraguay, vamos hablando de San Pedro, Cordillera, Caguazú, Guairá, Cazapá, Paraguarí, Misiones y Ñembucú, con proporciones variables, entre un poco más del 2%, casi el 6%, que en conjunto nos están agrupando al 30% de la presencia argentina en Paraguay, ¿sí? Esta presencia por lo general no está tan señalada y es muy importante, nos habla de esa inserción en el interior de la región oriental del país. Y si pudiéramos contrastar este mismo mapa con uno muy equivalente de los migrantes paraguayos en las principales áreas de destino de Argentina, vamos a encontrar una coincidencia muy grande, ¿sí? Cuando les indagamos a los migrantes que están en Argentina en qué departamento vivían antes de emigrar, nos vamos a encontrar con distribuciones muy parecidas a estas, salvo el caso de Alto Paraná, ¿sí? Y por lo que vemos entonces, la vinculación poblacional, ¿sí? Binacional entre los dos países, está bien marcada por el área metropolitana, ¿sí? Y ahí podemos sumar el rol de Itapúa y particularmente de la ciudad de Encarnación, la capital de Itapúa, pero también un conjunto extendido de localidades que hacen a la región oriental del país.
Ya después la presencia argentina en el norte de la región oriental, Concepción, Amambay y Canindeyú, al igual que toda la región occidental, es estadísticamente marginal, ¿sí? Como están viendo, es muy poquito, está mayormente concentrada en estos lugares. Saliéndonos de la cuestión demográfica y territorial y adentrándonos en los dos grandes interrogantes sobre el perfil de la población, tenemos por un lado una singularidad en cuanto a las características educativas de la población argentina y después vamos a ver las laborales. ¿Sí? Las consideramos nodales por el impacto que tienen las condiciones de vida y el rol que juegan en las sociedades. Esta estadística nos da cuenta de la cantidad el promedio, en este caso, de años de estudio de la población. ¿Sí? Si sumáramos cada año obligatorio de la educación, desde el preescolar hasta el fin de la educación media, y le sumamos años de educación superior, tanto sea terciaria, universitaria e incluso posgrado, podemos hallar la cantidad de años que las personas han pasado por la educación formal. Y acá hacemos un acotamiento demográfico para evitarnos dos sesgos. Si lo hiciéramos para toda la población, en el caso de los argentinos, nos jugaría un poco en contra porque tendríamos una sobreabundancia de niños, niñas y adolescentes. Así que no tuvieron todavía la exposición a la educación formal. Y por otro lado, queremos evitarnos la mirada de la población adulta mayor que por cuestiones históricas, tanto en Paraguay como en Argentina, tuvieron menos posibilidades de haber estudiado educación formal. Por eso sacamos esta estadística para la población entre 15 y 59 años, que es básicamente la población en edad productiva. Ahí que nos encontramos. Fíjense, tanto en los hombres como en las mujeres argentinos, tienen promedio de años de estudio sustantivamente mayores a los de la población paraguaya. ¿Sí? En el caso de los hombres son 12,5 años de estudio. Esto quiere decir, en promedio, gente que estudió incluso un poco más de la educación, del fin de la educación media. En cambio, el promedio de los hombres paraguayos es de 10 años de estudio. En el caso de las mujeres, está en ambos casos un poquito corrido hacia arriba, pero la brecha es similar. Entonces estamos hablando, en términos de capital educativo, de una migración con un capital educativo relativamente alto respecto de el que se observa en Paraguay, en la sociedad de destino. Si apretamos un poquito más esta cuestión y decimos, bueno, vamos a buscar la migración calificada, ¿sí? Y en vez de tomar desde los 15 años, tomamos a partir de los 25. O sea, le dejamos a la población la posibilidad de haber pasado por la universidad, ¿sí? Y le preguntamos a la población que tiene entre 25 y 59 años, si tiene una titulación de educación superior, tanto sea terciaria, universitaria o de posgrado, nos vamos a encontrar que casi el 30%, acá empieza a ser menos preciso el dato por cuestiones muestrales, pero nos sirve para ver una tendencia. Tomémoslo entre paréntesis, pero nos habla que casi el 29% de los hombres argentinos tienen una titulación de educación superior, y casi duplicando esa proporción de la observada en los hombres paraguayos, 15%, y en el caso de las mujeres, la brecha es bastante más grande. Estamos hablando de prácticamente ya cerca de la mitad, si hablando a grandes tendencias, de las mujeres entre 25 y 59 años, tienen una titulación superior y contrasta con el 21% de las paraguayas. Evidentemente, por más que tengamos algunos reparos técnicos por precisión muestral, nos está mostrando una migración con un fuerte sesgo educativo alto, ¿sí? Que la hace notable respecto de la población paraguaya, y puse para contrastar también al resto de la población extranjera, y vean también las diferencias son notables en este caso. Cuando pasamos a lo laboral, lo primero que indagamos, volvemos hacia las edades típicas de inserción laboral, 15, 59 años, nuevamente, e indagamos quiénes son económicamente activos, y acá sumamos tanto a ocupados, que son la inmensa mayoría, con la
pequeña proporción de desocupados, es toda gente que está incidiendo sobre el mercado de trabajo, y nos encontramos con que el 95%, o sea, prácticamente todos los argentinos, hombres de 15 a 59 años, son económicamente activos, están trabajando o estaban buscando trabajo en ese momento, ¿sí? Es ligeramente más alto a lo que sucede con los hombres paraguayos, ¿sí? Que son casi el 88%. Hay una mayor participación económica de los argentinos respecto del resto de la población. Con las mujeres bajan los niveles de participación económica, pero el patrón es el mismo. Se ve una participación más grande en las argentinas respecto de la observada en las paraguayas y el resto de la población extranjera. Vemos entonces que los argentinos tienen un patrón de acceso al mercado laboral más alto que la población de acogida, que los paraguayos, pero también se mantiene la brecha de género de acceso al mercado de trabajo entre hombres y mujeres. ¿Sí? Acá la condición migratoria eleva los umbrales, pero mantiene brechas. Cuando vemos ya a qué sectores de la economía están realizando aportes los migrantes argentinos y los comparamos, ¿no? Esto sirve para ver perfiles con la población paraguaya, nos encontramos, acá el 100% son los ocupados, ¿sí? Son los que efectivamente trabajan, y vemos que en el caso de los hombres hay una importancia muy grande en aquellos que trabajan en los servicios, ¿sí? Es una migración con una fuerte impronta, una fuerte asociación con la inserción en los servicios. A nivel general es el 64%, y acá contrasta con la de los paraguayos hombres, que es del 50%. En el caso de las mujeres no vemos esa diferencialidad, tanto las paraguayas como las argentinas trabajan en proporciones enormes en el ámbito de servicios, es el 80% prácticamente en ambas. Acá sí se ve una proporción singular, que habría que indagarlo ya con el censo, de mujeres que contribuyen en un conjunto que hace a la industria manufacturera, infraestructura y construcción. Si existe tal cosa, por constatar en el censo, sería algo notable de la contribución de las mujeres en esas áreas de la economía que suelen estar mayormente masculinizadas. Pero ahí hay otra punta a indagar por investigadores y cuando tengamos fuentes un poco más precisas. Y aquí lo que vemos en cuanto a las posiciones ocupacionales de las personas, de los ocupados, nos muestra de una manera acompañando ese sesgo educativo alto, cómo hay una correspondencia con inserciones en ocupaciones de las más altas jerarquías, ¿sí? Acá van a ver en un color marrón muy oscuro un conjunto que se llama directivos, profesionales y técnicos. Y acá agrupamos a los grandes directivos, tanto del sector público como del sector privado, a los profesionales e intelectuales de altísimo perfil, ¿sí? Científico y demás, y profesionales y técnicos de nivel medio. En conjunto, para los hombres argentinos constituyen el 45%. Esto puede sonar mucho o poco a nivel general, pero si lo comparamos con lo que sucede con los hombres paraguayos, nos encontramos que esa proporción se reduce a un tercio, solo un tercio, el 15% de los hombres paraguayos trabajan en la cúspide del mercado de trabajo de Paraguay, ¿sí? Entonces estamos viendo una sobreabundancia de perfiles argentinos, ¿sí? dentro de ese 100% de hombres argentinos que trabajan en esos sectores de la economía. Si sumáramos en un ejercicio a empleados de oficina y trabajadores de servicios, ¿sí? un pasito un poco más abajo, pero no estar en la base de las ocupaciones habitualmente peor remuneradas, con peores condiciones y demás, nos encontraríamos 45,4 más 23%, un 68,4% de
argentinos hombres que están en las ocupaciones más altas y las intermedias del mercado de trabajo. ¿Qué pasa con las mujeres? Nos encontramos con un patrón muy similar, también una presencia notable, casi la mitad de ellas trabajan en estas ocupaciones de alto perfil, y contrasta respecto del 24,2% en el caso de las paraguayas. Por último, en cuanto a los niveles de formalidad, que es una problemática del mercado de trabajo muy extendida para todos y todas en el mercado de trabajo paraguayo, cuando vemos los niveles de formalidad, y formalidad estamos hablando, en el caso de ser asalariado o asalariada, aquellos que contribuyen a la seguridad social, y esto quiere decir que tienen varios derechos a jubilación y pensión, pero también significa que tienen un contrato de trabajo que establece esa contribución, y en el caso de quienes trabajan de manera independiente, sumamos solo aquellos que tengan identificación tributaria, así que están en condiciones de facturar por sus trabajos. Ambos son formales. En este caso, los niveles de formalidad de los argentinos asciende a más del 46%, es tendencialmente más alto que los paraguayos, también la muestra no nos permite demasiado, pero hay un patrón de diferencia, y en el caso de las mujeres también estamos con una mirada muy similar, ¿sí? Una proporción casi de la mitad de ellas está en situación formal, en tanto que solo un tercio de las paraguayas está trabajando en condiciones formales. Entonces, en definitiva, estamos hablando de una migración más bien urbana, concentrada en las ciudades más importantes de la región oriental, con una fuerte impronta de alto capital educativo y con una inserción laboral diferencialmente más positiva, ¿sí? En todo sentido, mayor nivel de actividad, en puestos de trabajo que están en la cúspide, y mayores niveles de formalidad respecto de la población paraguaya. Tenemos, acá se termina lo que podríamos denominar la frase exploratoria, ¿sí? Son las grandes variables, de alguna forma, que hace a cualquier población migrante, y a partir de aquí podemos establecer una serie de interrogantes. Realmente se hace muy notable la necesidad de identificar a los perfiles específicos de la población argentina en Paraguay. Hay que escarbar un poco más en la estadística, y acá las encuestas de hogares hacen un poco de agua, así que hay que aprovechar el censo de población, insisto en eso, y después ya adoptando quizás estrategias cualitativas o mixtas. Tendríamos que ver, tratar de indagar sobre esas trayectorias migratorias, en qué medida se han dado esos procesos de retorno y de la descendencia del retorno de paraguayos que habían estado en Argentina y volvieron, y notar que hay evidencia, pero muy dispar, realmente muy débil en términos estadísticos, pero son indicios para indagar cualitativamente, de una migración muy acercada a estos perfiles que estamos viendo, profesional, no conectada anteriormente con Paraguay, que está viniendo a Paraguay por oportunidades profesionales, comerciales, técnicas, etc. Se está asentando aquí, se está asentando con su familia. Hay que indagar las cualidades de esas corrientes y las magnitudes, tratar de determinar hacia dónde van. Y por último, dado que es una migración, ya vimos que es la principal presencia extranjera en Paraguay, es la mitad de los extranjeros y demás, pero me asumo como objeto también de esta población, pasamos, entre comillas, desapercibidos socialmente. No hay una problematización social de esa presencia argentina en Paraguay, así que cabe la pregunta de cómo se vive, cómo son autopercibidos y cómo se percibe a la migración argentina en Paraguay, ¿no? Ahí ese juego de interculturalidad, cómo se está expresando en un país que no se asume como país de inmigración, pero la tiene, ante su presencia, principal presencia extranjera. Me quedo por aquí y escucho las preguntas e iniciamos la conversación.
Bueno, muchas gracias, Sebastián. Lo primero, decirte que estoy abrumado ante la cantidad de datos y de trabajo estadístico que hay detrás de una presentación o de una investigación como la que aquí nos presentas. Yo voy a tratar tenía algunas cuestiones que me han parecido curiosas, llamativas, que seguramente a algún espectador o alguna espectadora le han podido interesar. Te las voy a plantear, seguramente para alguna tendréis hipótesis, para otras a lo mejor no todavía. Bueno, nos lo cuentas. Pero antes de empezar un poco con eso, ya un poco más en la profundidad de tu presentación, te quería hacer como una pregunta un poco más general con respecto a cómo habéis analizado ese gran problema que tienen muchas veces las migraciones, sobre todo cuando se dan en contextos de vecindad de países vecinos con fronteras tan flexibles y tan porosas como la argentino-paraguaya, ¿no? ¿Cómo habéis tenido en cuenta la cuestión de la migración regular, migración irregular a grandes rasgos, ¿no? ¿Habéis podido evitar sesgos que pudieran tener que ver con ese tipo de características? ¿Habéis tratado de obviar la migración irregular? ¿Cómo? Porque entiendo que además, según las encuestas o los censos utilizados, en unos será más fácil que sea captado, digamos, la población que está en situación irregular, y en otros quizá no tanto. ¿Cómo se ha atendido eso en las investigaciones? Es muy interesante tu pregunta, Eduardo, porque ahí viene una cuestión nodal en cualquier proceso de investigación sobre migraciones que tiene que ver con la fuente de información. En este caso, y siguiendo la recomendación que existe y está aprobado, las fuentes por excelencia son los censos de población, ¿sí? Porque los censos de población nos capta tanto la población que está en situación de regularidad como la de irregularidad. Por más de que siempre existan sospechas sobre gente que va del censo y demás, eso depende mucho de los contextos de los países y el momento histórico donde se desarrolla el censo. En el caso de Paraguay no encontraríamos mayormente ese problema. Los censos no están nominalizados, incluso, no dicen ni el nombre, apellido, ni la cédula. Esto es diferente a lo que existe en Europa, con un uso muy intensivo de registros de población. Y en el caso argentino, tenemos una serie histórica consistente. Al tomar los censos, podemos dar cuenta realmente de una buena captación de volumen, por más de que se nos escape algún que otro caso, a grandes rasgos podemos tener resuelto el asunto. Pero tenemos la contra de disponer de información cada 10 años, ¿sí? Son poco dinámicos la atención sobre los cambios y transformaciones. Podemos dar una mirada ya más asociada a una demografía histórica que al día a día de la coyuntura. Y ahí es donde apelamos a las encuestas de hogares. Afortunadamente, en el caso de Paraguay, tenemos una encuesta de hogar bastante robusta y con una muestra interesante que nos permite sacar estas estimaciones. Ahí lo que nos juega en contra es el error mostrar. Los números no son tan precisos como en los censos. Entonces, tenemos que la captación en términos de regularidad o irregularidad no estaría condicionada, no habría en principio un sesgo en lo que hemos mostrado. Acá entran tanto regulares como irregulares, y en el caso de Paraguay cabe la aclaración de que es un país que tiene una normativa todavía migratoria muy, muy restrictiva. Eso está en proceso de cambio, se está debatiendo actualmente en el Congreso. No obstante, es un Estado que tampoco persigue a la migración irregular, ¿sí? Por lo tanto, no existe un temor por declarar algo con una fuente estadística de estar perseguido, ni realmente es un Estado que está atrás de los migrantes que están en situación irregular. Realmente esto no podría captarse si usáramos los registros de entradas y salidas, que tienen todos esos problemas que vos ya mencionaste, de subenumeración cuando es salida o cuando es entrada, depende del registro que usemos, el argentino o el paraguayo. Esas son fuentes que realmente para esta migración no nos sirven. En otros casos sí, en Europa es mucho más útil, pero para países latinoamericanos fronterizos son fuentes realmente bastante inútiles. Por eso apelamos a las fuentes de datos estadísticas y no registros.
Muchas gracias por la aclaración, Sebastián. Bueno, entrando un poco ya en tus estadísticas, me voy a colocar aquí un poco ladeado y vamos a colocar aquí una de las estadísticas que has mencionado, que es esta serie que teníais como desde los años 50 y donde se ve que en los años 80, 90 hay una reducción del número de paraguayos en Argentina que, como tú bien habías dicho, no se corresponde con un número mayor de argentinos en Paraguay que pudiese tener, que pudiese tener que ver con ese retorno en realidad de hijos nacidos en territorio argentino. Lo has dejado un poco atisbado en tu ponencia, en tu intervención, pero yo no sé si tenéis alguna hipótesis. Obviamente requeriría un estudio mucho más a fondo, además es un estudio histórico y sociológico, porque ya no es un periodo sobre el cual puedas con facilidad intervenir sociológicamente, a lo mejor es algo más histórico. No sé si tenéis alguna hipótesis para ese fenómeno migratorio de esos años 80, 90, como se ve aquí en la estadística. Gracias, Eduardo. La verdad, esta advertencia fue tomada en la elaboración de los insumos para esta conferencia, es algo nuevo en cuanto a trayectoria profesional sobre el tema, porque sí nos cerraba la cuestión si nos quedamos con las estadísticas de Argentina. Ahora, al verlo con las estadísticas en Paraguay, nos encontramos con algo inesperado. Por ende, me quedo hasta incorporar como problemática, como número, la cuestión. Realmente habría que indagar sobre los registros de entradas y salidas, por más malos que sean, para darnos, aunque sea una tendencia o algo así, de lo que sucedió en esos años. Hubo una serie de encuestas, pero bueno, con una cobertura limitada, tanto desde Argentina como Paraguay. Todavía no existía la encuesta permanente de hogares como la conocemos hoy. No tenemos muchos elementos. Habría que hacer una indagación cuantitativa con lo poco que hay y cualitativa, ahí apelando a relatos y demás, para ver si a través de esos testimonios podemos encontrar claves que nos ayuden a interpretar lo que las estadísticas nos están mostrando. Pero si se quiere, es una emergente de esta conversación del ciclo. Bueno, pues mucha suerte con eso, Sebastián, que seguro que será un desafío. Vamos a colocar otra de las gráficas que nos has mostrado, es esta en la cual aparece toda la población de argentinos migrantes en Paraguay, distribuidos en esa pirámide de población que tenemos dividida por hombres y mujeres y por edad. Has mencionado más o menos las cuestiones que se veían, pero aparece un sesgo de género como muy evidente en el periodo entre 20 y 29 años, entre hombres y mujeres. De pronto, si bien más o menos todas las edades, todos los rangos etarios son similares, la proporción entre hombres y mujeres de argentinos y argentinas que están en Paraguay, aparece un sesgo de género justamente en ese periodo de los 20 a los 29 años, relativamente acusado. Parece como 3-4 veces más el número de hombres, si no me equivoco, que de mujeres migrantes argentinos en Paraguay. ¿Alguna hipótesis, alguna cuestión, eso a qué puede deberse, relacionado quizá con la actividad laboral en esa edad? Dos hipótesis. Una, dado que estamos hablando de una encuesta de hogares, nos puede estar jugando en contra la precisión de las estimaciones y puede que ese desbalance, si cuando tengamos la información censal, veamos que no es tal, que realmente hay una paridad y bueno, nada, es un pequeño sesgo para esa edad por parte de la encuesta permanente de hogares. Esa es una. Sí, puede pasar eso. Si damos por buena la información y el censo la confirmaría, ahí cabría indagar realmente qué está sucediendo, si tenemos una migración autónoma, joven, argentina, ¿sí? Menor de 30 años, que está viniendo a Paraguay, por esto que hablábamos de las oportunidades comerciales, profesionales y demás, y se daría más en los hombres que en las mujeres, se daría quizás en un esquema, si es que tiene familia constituida, más bien de la figura del pionero, ¿no? El pionero hombre que va primero y después acompaña al resto de la familia, así como se ha visto en las viejas migraciones en siglos pasados.
o puede ser por la edad, todavía no hay una familia constituida, y estos hombres jóvenes están viendo oportunidades en Paraguay y asentándose de una manera contrastante con jóvenes argentinas que están viniendo en una menor cuantía, ¿sí? Son hipótesis que tendríamos que confirmar con el censo de población. Muy bien, Sebastián, tenía otra pregunta también sobre otra de las estadísticas que tenemos aquí, esta estadística que refleja un poco la formación que tienen esos migrantes y esas migrantes argentinos y argentinas en Paraguay frente a también la estadística de paraguayos y paraguayas y del resto de extranjeros. Hay un sesgo de género muy marcado, no tan marcado como en otras Áfricas, pero bueno, un sesgo de género marcado entre la diferencia entre la formación que hay para los argentinos frente a los paraguayos y las argentinas frente a las paraguayas. ¿A qué puede deberse? No sé si tenéis también alguna hipótesis para esto. Ahí tenemos, Eduardo, un sesgo que se está dando en buena parte de la región, o al menos sí se observa tanto en Argentina como en Paraguay, que es un mayor acceso de las mujeres a la educación formal en general, e incluso a la educación superior, y están teniendo mayores niveles de titulaciones en términos generales, y eso se está expresando tanto acá. Es probable que por las oportunidades de acceso, en Argentina tengamos en cuenta que hay una educación pública, universitaria, masiva, ingreso irrestricto, ¿sí? Es un modelo de acceso a la educación superior muy particular, incluso a nivel histórico, que favorece muchísimo el acceso de la población a esos estudios. Y ese sesgo en origen nos está mostrando una mayor presencia de gente titulada aquí, ¿no? En el caso de las mujeres es más bien notable. La diferencia entre hombres argentinos y mujeres argentinas con esta estadística, con el nivel de precisión que tiene, no me animaría a hacer grandes comparaciones porque probablemente estén en niveles similares. Quizás aquí lo importante sea quedarnos más allá de la cuantía de la brecha, ¿sí? entre hombres y mujeres y entre hombres paraguayos, hombres argentinos y mujeres paraguayas, mujeres argentinas, es el patrón de diferencia, ¿sí? Podemos hablar de una diferencia de más o menos puntos porcentuales, pero realmente como patrón es muy notable. Es muy, muy notable, ¿sí? Pero ahí realmente nos influye muchísimo la política histórica educativa en materia de educación superior de Argentina, que hace que los accesos, ¿sí? Incluso si vemos para la población argentina, en Argentina, son bastante más altos que en otros países. Y a esto evidentemente se juega un sesgo de selección de quienes están viniendo ahora a Paraguay. Es una migración mayormente calificada, ¿sí? Si está atada a esa motivación comercial, profesional, económica y demás, termina de amalgamarnos perfiles y bueno, y estos motivos asociados a un mercado de trabajo que está muy dinámico. Bueno, ahora te quería hacer una pregunta que quizá es más difícil de contestar, seguramente en los censos y en las encuestas es algo menos contrastable, pero yo no sé si lo habéis afrontado o si os lo habéis preguntado incluso. En lo que es el desarrollo de la vida de los argentinos y las argentinas en Paraguay, ¿habéis detectado si tienen comportamientos gregarios, si tienden a aglutinarse en comunidades tanto familiares o de amigos o incluso profesionales más que otras colectividades o si tienen una relación en el país, digamos, independiente del hecho de ser nacional argentino? Has dado el clavo con otro de los aspectos notables que hacen a que esta colectividad no esté tan problematizada socialmente. Si lo contrastamos con la otra gran corriente migratoria, la brasileña, bueno, nos encontramos con patrones súper diferenciados, ¿no?
tenemos en el caso de Argentina una población bastante dispersa en el territorio, de una manera muy similar a la general de la población paraguaya, salvo estos lugares del norte y este del país. En cambio, la población brasileña está mucho más concentrada y en áreas de menor densidad demográfica, y eso hace que las interacciones dentro de la colectividad brasileña sean mayores. También la cuestión del idioma no es menor, si el uso del portugués en el norte está muy extendido, al lado de la frontera, del lado paraguayo, se habla muchísimo portugués, y bueno, hay una impronta de cultura propia que pasa por todas las dimensiones que podemos pensar, hasta la música incluso, que han sido marcadamente diferenciales, incluso hasta hay circulación de moneda brasileña en territorio paraguayo en esas áreas, como también moneda de intercambio. Esto contrasta totalmente con la situación de los argentinos, mucho más disgregado en el territorio, con muchísimo más lazo familiar. Fíjate que estamos hablando antes del retorno, entonces hay una pareja, un padre, madre, paraguayos, hay ya, para ellos, están imbuidos de Paraguay antes de ser migrantes, incluso, y eso facilita incluso, para muchos casos, el uso del guaraní, ¿sí? Que quizás es el corolario de la integración plena con la sociedad. Vemos un patrón totalmente diferenciado. En cuanto a agrupaciones y demás, hay una casa argentina, hay un agrupamiento de residentes argentinos, pero realmente, si lo miramos para el global de la presencia argentina, su representatividad es muy reducida, quizás tengamos presencia de los migrantes más antiguos y demás, pero las generaciones más nuevas no suele agruparse, está mucho más conectada con la sociedad paraguaya en general. No hay comportamientos de gueto cultural, por darle un nombre, dentro de la comunidad. Seguramente no hay encuentros y demás, pero no está mucho menos presente, incluso hasta desde la gastronomía, ¿sí? Para tomarlo como expresión cultural. Hay algunos lugares con alguna temática argentina, pero son hiperpuntuales y muy atenuados, que está subrepresentado con lo que implica la colectividad argentina, y lo vemos quizás mucho más notable con otras colectividades infinitamente más pequeñas. Ahora fue el boom de la venezolana, ¿no? Las arepas, y esto lo hemos visto en todo el continente. Pero lo que podemos notar de la población argentina es que muestran niveles de integración muy altos. Eso hace que incluso las personas no se interroguen sobre la población argentina, y hay lazos familiares para buena parte de ellos que facilitan todo ese proceso y nos explican esta invisibilidad social de la que hablábamos al principio. Bueno, Sebastián, para ir cerrando, has mencionado la Casa Argentina. La verdad que no puedo, cada vez que escucho la Casa Argentina, no puedo dejar de recordar que yo aprendí a jugar al squash en la Casa Argentina de Asunción, porque los años que he pasado allí, y de hecho cada vez que voy, es mi lugar yo creo que es donde más horas paso después de los archivos y las hemerotecas, es en la Casa Argentina entrenando squash. Y bueno, que has mencionado el corolario de la integración plena, yo creo que podría ser el fútbol, ¿no? Ser hincha en un Paraguay-Argentina, ser argentino e hincha por Paraguay, eso sería el corolario de la integración absoluta. Bueno, para cerrar, Sebastián, quería simplemente hacerte una pregunta ya más. En realidad has ido incorporándolo a lo largo de tu exposición y de las respuestas, pero por cerrar, para que quede para los espectadores y las espectadoras un poco ese resumen, en cuanto a el tipo de fuentes que os se han utilizado, que sería conveniente utilizar para trabajar el estudio de la migración argentina en Paraguay, tipo de fuentes, las bases de datos a las que se puede recurrir, que sean más o menos accesibles. Y también te quería preguntar un poco pues, por los centros de investigación, tanto en Paraguay como en Argentina, o los grupos de investigación a los que se puede recurrir, donde hay especialistas como es tu caso en esta cuestión. Para que si hay algún joven estudiante viendo esto y quiere, bueno, tan joven,
y quiere trabajar esta temática, sepa un poquito, tenga ya unas referencias a las que recurrir. Perfecto, Eduardo. En cuanto a fuentes de información, la recomendación es hacer un uso de los censos y las encuestas de hogares de Paraguay en este caso. Son fuentes que son habitualmente subutilizadas, tienen una riqueza enorme y muchas veces, a veces por ausencia de formación estadística, por restricciones informáticas incluso, la gente se priva de acceder y hacer indagaciones. La idea es animar a acercarse. Ahora realmente ha habido una transformación en cuanto al acceso a los datos y al procesamiento que hace 20 años era medio impensable, y lo tenemos ahí. Tenemos también del lado paraguayo los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, de las radicaciones, nos dan una parte del fenómeno, que es la evolución de quienes han intentado regularizar su situación migratoria. Nos sirve como tendencia, no representa el total de la población inmigrante, pero sí nos sirve para tener una noción. Y los registros de entrada y salida son una fuente muy débil para nuestro caso. Para otras colectividades europeas o más lejanas, sí funciona bien, porque suelen entrar vía el aeropuerto, que tiene una buena estadística de entrada y salida, y es diferente. En cuanto a centros, en Paraguay, la investigación en las universidades tiene una trayectoria mucho más limitada históricamente. La investigación se ha dado más bien en organizaciones no gubernamentales o centros de estudio y de pensamiento y de ideas. ¿Sí? Ahí hay un mix de perfiles. Algunos de ellos han desarrollado estudios migratorios. En el caso del CIRT, hemos desarrollado una investigación sobre el retorno, ¿sí?, de paraguayos desde el exterior. Ha sido un proyecto financiado por CONACYT, pero no es una línea continua del CIRT en ese caso, fue un proyecto concursable. Ahí la recomendación es tratar de tomar contacto. Hay una asociación bastante nueva que se llama Asociación de Demografía Social de Paraguay, DEMOS-PI, que agrupa a quienes nos dedicamos a temas de población, y se puede tomar contacto con colegas y demás. Apelo más bien a ese contacto interpersonal, habida cuenta de la menor trayectoria de las instituciones en el seguimiento de los temas migratorios. Por el lado de Argentina, ¿sí?, porque ahí también tenemos una academia con más trayectoria, con más fuerza, en general varios centros de estudios con una trayectoria en términos de migraciones. Tenemos la maestría en demografía de la Universidad de Luján, la maestría y el doctorado en demografía en la Universidad de Córdoba. Ahí están como concentradas las principales producciones demográficas. Tenemos el grupo de estudios sociales sobre Paraguay, en el caso de nuestro, que nos vincula a ambos países. Somos investigadores de la Universidad de Buenos Aires, y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA hay un grupo que tiene como eje a las migraciones, ¿sí?, entre ellas a la emigración. La emigración en Argentina ha tenido, por lapsos, ha concitado interés, por lapsos sí, por lapsos no ha sido tan constante como la inmigración. Ahora estamos justamente en un momento álgido de que la gente se pregunta qué está pasando con los argentinos, si se van, si no, no tanto por las repercusiones mediáticas de la crisis económica. Además de eso, para no quedarnos solo en los grandes centros urbanos, recomiendo una pasada por centros y universidades de áreas más cercanas a Paraguay. Tenemos un instituto de Historia y Geografía en Resistencia, muy interesante, en la Universidad Nacional del Nordeste, lo pueden buscar. Tenemos una Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, también con algunas indagaciones de orden poblacional, más con un sesgo histórico. Y en Posadas, Argentinas, en la Universidad Nacional de Misiones, tenemos una serie de producciones muy interesantes en el campo de la historia y de la antropología social. Ahí existe un centro de investigación de antropología social de los principales de la región, también con indagaciones sobre migraciones.
creo que ahí hay una serie de coordenadas para seguir el tema. Bueno, pues nada, lo dicho, Sebastián, muchísimas gracias por tu exposición, por responder a todas las preguntas hasta dónde sabías o has podido investigar hasta el momento y sobre todo por también toda esta información que has dado ahora al final y que seguro que para alguien que esté interesado en empezar a investigar sobre esta cuestión va a ser más que interesante el aporte. Decir simplemente, ha sido mencionada la migración brasileña también, la inmigración brasileña en Paraguay en esta ponencia. La siguiente, la 7ª sesión, nos acompaña Sylvain Chouchot, que justamente ha trabajado sobre la migración brasileña y que nos va a exponer sobre un periodo también muy similar al que nos ha expuesto hoy Sebastián Bruno. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos los espectadores y espectadoras por seguirnos. Les recuerdo que este ciclo de conferencias Migraciones al Paraguay entre los siglos XIX y XX está organizado por el Centro Cultural de España Juan de Salazar, por el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y por la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas tardes a todos y a todas y que espero que hayan disfrutado de la sesión.